El CBD tiene muchas propiedades muy benéficas y alguna de ellas es de las más estudiadas, es justamente en el insomnio. Es donde más evidencia hay, donde algunos estudios muy importantes se han realizado y sobre todo estudios muy recientes. El insomnio es la dificultad para mantener o para conciliar el sueño, pero sobre todo que sea un sueño reparador. ¿Cuáles son los tipos de insomnio, no? ¿Qué tan frecuente es esto? O sea, el insomnio es tan frecuente que hay estudios que revelan en población mexicana, por ejemplo, que prácticamente un 40-45% de la población mexicana padece de algún tipo de insomnio, que son muchos, que ahorita vamos a hablar. Pero más o menos 1 de cada 10 personas padece de insomnio crónico. O sea, insomnio crónico me refiero a que han estado sufriendo de esas alteraciones por más de 6 meses. O sea, digamos que hay insomnios que son muy transitorios, que duran menos de 2 semanas, insomnios agudos que duran pues, a lo mejor un par de semanas, un mes, pero cuando esto se vuelve crónico, esto ya se vuelve un problema en el cual empieza a repercutir fuertemente en la vida de la persona. O sea, y no tienen que pasar 6 meses. O sea, cualquier persona que no duerma una sola noche, al otro día tiene consecuencias que son muy notables, o sea, disminuye mucho el rendimiento y empieza a repercutir en muchas áreas el insomnio. El insomnio es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, eso es importante mencionarlo. Es muy leve la diferencia, pero pues no me van a dejar mentir que muchas mujeres padecen más insomnio que los hombres. Y digamos que hay 3 tipos de insomnio que de manera muy fácil los podemos distinguir. Un insomnio que es de tipo inicial. ¿Qué quiere decir esto? La persona no puede conciliar el sueño. O sea, se intenta ir a dormir y de plano no puede dormirse. O sea, tarda más de 1 hora en conciliar el sueño. Personas que tienen el segundo tipo, que es un insomnio intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Tienen muchos despertares a lo largo de la noche. 3, 4 veces se llegan a despertar en el inter de la noche y difícilmente, una vez que se despiertan, pueden volverse a dormir. Entonces, este es un insomnio intermedio. Y bueno, pues tenemos un insomnio tardío, ¿no? Aquellas personas que se despiertan más temprano de lo que deberían y pues obviamente ya no pueden volver a dormir. Estos son los 3 tipos de insomnio más común, pero bueno, la clasificación internacional de las enfermedades, bueno, clasifica, digamos, a 11 tipos de insomnio. Es una lista muy, muy larga. Y es, el insomnio de tipo se llama psicofisiológico, es el más común que tenemos. Entonces aquí la pregunta es, bueno, pues, ¿qué es lo que causa el insomnio, no? O sea, ¿cómo fue que se originó el insomnio? O sea, hay factores biológicos que me voy a enfocar a hablar ahí prácticamente, que son neurotransmisores que se ven afectados, la química del cerebro que se ve afectada, un eje que se llama eje hipotálamo-hipófisis, en el cual intervienen algunas estructuras anatómicas muy importantes que se disregulan. Y bueno, pues tenemos factores psicológicos y sociales que también afectan el insomnio. Y la palabra aquí clave, digamos el top 1 de toda esta lista es el estrés. O sea, cada vez es más frecuente que las personas padezcan insomnio secundario al estrés, secundario a un desgaste profesional, secundario a preocupaciones excesivas, secundario a problemas de salud, a problemas económicos, etcétera. Es una lista muy grande por cuestiones relacionadas al estrés y este estrés psicofisiológico es, digamos, como que el más común o el más frecuente de todos los tipos de insomnio que hay, ¿no? Porque, bueno, hay otros insomnios secundarios, a lo mejor algunas enfermedades, a lo mejor algunas cuestiones hormonales, algunos medicamentos, algunas otras cuestiones, pero el estrés aquí es clave y también va a ser clave porque, pues bueno, hemos hablado mucho del CBD y su relación con el estrés. El sueño lo que hace es cumplir una tarea muy importante de restauración y organización a nivel neuronal. O sea, cuando nosotros estamos descansando, nuestro cerebro se está organizando a nivel neuronal de una manera impresionante.
O sea, tenemos diversos factores que van cambiando a lo largo de nuestras etapas de la vida. Y eso es muy importante porque son factores que van ontogenéticos. O sea, no es lo mismo el cerebro de un niño, de un adulto y de un adulto mayor. Y por ejemplo, aquí es muy característico que por ejemplo, los niños pequeños, un ejemplo, 2, 3 años, necesitan dormir a lo mejor 12 horas al día. Por ejemplo, un adulto, más o menos promedio, necesitamos dormir alrededor de 8 horas aproximadamente al día. Entonces, todos estos cambios son muy importantes porque nuevamente cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro se está restaurando, se está de alguna manera organizando y procesando mucha información, consolidando muchas cuestiones de memoria, y por eso es muy importante el tener un sueño reparador, o sea, poder conciliar el sueño y de alguna manera poder mantener ese sueño. Entonces, nuevamente, hay que prestarle mucha atención a formar nuevos hábitos, a poder tener rutinas, que es algo muy importante, a tener una higiene de sueño, que es fundamental, digamos, en este tipo de trastornos, sobre todo en el insomnio. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este tipo de cuestiones de regeneración neuronal nos hacen enfocarnos a que, bueno, tenemos que tener un descanso, porque ¿qué va a pasar cuando no empezamos a dormir? Comienzan a haber muchas alteraciones, problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración, cambios en el estado de ánimo, mucha irritabilidad. Eh, Hay errores que se empiezan a generar cada vez más frecuentes que pueden llegar a poner incluso en riesgo nuestra vida o la vida de terceros. O sea, así de grave es el insomnio. Hay estudios muy importantes, por ejemplo, que se ha realizado en población, sobre todo, por ejemplo, de estudiantes de medicina, que están sometidos, por ejemplo, a guardias de 24, 48 horas en los hospitales. Y se ha visto que estas personas que están despiertas toda la noche, que de alguna manera no paran, que no descansan, su desempeño y su funcionalidad pone en riesgo al paciente. O sea, de alguna manera cometen errores, administran medicamentos que no son, pasan las indicaciones que no eran, etcétera, etcétera. Y pues es todas estas alteraciones que te comento en la atención, en la concentración. Pero bueno, no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, una persona que se desvela, que sale a carretera, pues aumenta el riesgo eso, que se quede dormido en algún momento, o que hayan accidentes de tráfico, que expongan, le digo, la vida de uno, pero también expongan la vida de terceros. Son cuestiones relacionadas al estado de ánimo. La depresión, el dolor, la ansiedad, todas estas cuestiones generan insomnio. El insomnio no nada más es el que no podamos dormir, el que no podamos conciliar el sueño. De alguna manera tiene que haber una repercusión para hacer ese diagnóstico de insomnio. Hay criterios, digamos, diagnósticos. Y sí, efectivamente, la persona no tiene que tener la dificultad para conciliar el sueño en cualquiera de las etapas, ya sea al principio, de manera intermedia o al final, pero tiene que haber una repercusión en en el estado de vigilia el otro día. O sea, que la persona se sienta fatigada, que se sienta con alteraciones en el apetito, con atracones a veces, que la persona se sienta sumamente irritable, que tenga un pobre control de los impulsos. De alguna manera, todas estas cuestiones del insomnio van a empezar a generar una cascada de síntomas que empiezan a preocupar a la persona y empieza a disminuir la funcionalidad que tiene la persona. Y es que algo que es una realidad es que las personas están buscando una alternativa que tenga el mejor perfil como un suplemento, como una herramienta o como un medicamento para poder conciliar el sueño. ¿Y cuál es ese perfil ideal?
Te voy a decir las características de este perfil y de alguna manera tú dime si se van embonando con el CBD. Por ejemplo, necesitamos que la mejor herramienta para conciliar el sueño tenga se llama una farmacocinética rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que actúe en los sitios de acción de manera rápida, pero también que se elimine de manera rápida. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si actúa de manera rápida, vamos a conciliar el sueño y vamos a poder descansar relativamente rápido. Pero si se elimina también rápido, vamos a poder despertar pues, sin somnolencia, pues, descansados, activos. Entonces, esa es una característica que tenemos que buscar a la hora de tener un tratamiento para descansar. Necesitamos que esta herramienta nos mejore todas las etapas del sueño, principalmente para tener un sueño reparador. Lo que te comento algo que es muy importante, no tener una somnolencia diurna. Y algo que es sumamente importante, que no genere una dependencia, que no genere un abuso. ¿Por qué? Porque por lo general la mayoría de los medicamentos que se utilizan para dormir tienen ese potencial de abuso. O sea, las personas comienzan a tomar una pastilla de Tafil, una pastilla de clonazepam, una pastilla de... Y después de 2, 3 meses, pues ya una pastilla ya no me hace. Ahora me tengo que tomar 2. Y después de 3, 4 meses, no, pues fíjate que pues ya no me hace y mejor me voy a agregar otro segundo medicamento o sigo tomando más dosis. ¿Y qué pasa también? Otra característica, nosotros necesitamos buscar un tratamiento que al suspenderlo no nos genere un rebote, no nos genere tampoco una abstinencia. Y Claro, todas estas características las vamos a encontrar en el cannabidiol. El CBD tiene propiedades sedantes, hipnóticas. Entonces, por eso es muy importante mencionarles que son a dosis un poquito más elevadas. ¿Por qué? Porque podemos llegar a caer en el error de que me voy a tomar, les voy a decir lo que para mí y a los estudios se considera una dosis baja. Una dosis baja es menos de 25 miligramos al día. El CBD, lo que encontraron en todos estos estudios es que disminuye muchísimo el estrés y la ansiedad. Nuevamente, si disminuye el estrés y disminuye la ansiedad, disminuyen las alteraciones en el sueño, principalmente el insomnio. Se vio en todos estos estudios que disminuyeron el número, por ejemplo, de pesadillas o terrores nocturnos. Eso también es muy importante porque las personas empezaron a tener un sueño mucho más reparador. Y finalmente el último, el CBD alivia también mucho el dolor. Y como les comentaba, en la gran mayoría de estos estudios, muchas personas que padecen insomnio, se asociaba el insomnio porque también tenían dolor de alguna manera. O sea, dolor en articulaciones, fibromialgia, dolor asociado a depresión, dolor de lo que sea. Entonces el CBD mejora, digamos, estos 5 aspectos para mejorar el insomnio de una manera natural, sin generar un rebote al suspender el medicamento, sin generar dependencia, sin tener propiedades psicoactivas. Y pues bueno, eso fue un plus que le daba sobre todo los medicamentos que se utilizan para dormir. Entonces, una rutina, tomar el CBD a la misma hora. Por lo general, lo que yo les recomendaría es tomarlo 9 de la noche. ¿Para qué? Para que a las 10 de la noche se puedan estar durmiendo. Algo que es clave aquí es que estén dormidos de 10 de la noche en adelante. Y el cerebro va a generar esta restauración neuronal, esta organización y esta mejoría en la consolidación de la memoria cuando nosotros dormimos de 2 de la mañana, digo de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿Ok? O sea, a veces nos podemos despertar un poquito después, pero si nosotros alcanzamos a empezar a dormir de corrido de 10 a 2 y de ahí se sigue, vamos a tener esta restauración de este ciclo de sueño. Esta es una parte por la noche, pero por la mañana algo que es muy importante es hacer una rutina de escoger una hora entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana
para tomar una dosis muy baja de CBD que nos active, pero sobre todo exponernos a la luz natural. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Salir a caminar, salir a hacer un poquito de ejercicio, salirte a leer un libro, fuera de tu casa, o sea, que no estén las ventanas, que no estén cortinas, o sea, recibir luz natural. No me refiero a exponerte al sol, o sea, nada más a la luz natural. Eso va a ayudar a que este ciclo de sueño se mejore y bueno, todo eso tiene una explicación científica porque la luz entra a través de algunas estructuras y trabaja en el cerebro en algunas estructuras y eso en 21 a 28 días regula el ciclo de sueño. Justamente eso, son ciclos y para cumplir los ciclos y para que se regulen los ciclos, estos más o menos tardan unas 3, 4 semanas. Por eso les digo, mínimo tomen 6 semanas el CBD a aquellas personas que tienen insomnio crónico para poder corregir ese ciclo de sueño. Aquellas personas que de repente pues nada más es una noche o un par de noches al mes, un par de noches a la semana, que realmente no es un problema, bueno, tómenlo de manera cotidiana, de manera regular, cuando tengan esas alteraciones y van a descansar muy bien. La recomendación de las 6 semanas, digo, yo diría que fuera para todos, pero bueno, sobre todo aquellas personas que tienen insomnio crónico, les va a ir muy bien. No necesitan tomar melatonina, o sea, nuestro mismo cerebro la produce. Si le agregas CBD, es la combinación perfecta. Tu melatonina, tus cannabinoides endógenos y el CBD, lo que va a ayudar a corregir el ciclo de sueño. Entonces, nuevamente, tiene un plus y tiene grandes valores sobre los medicamentos convencionales para tratar el insomnio. Menos efectos secundarios, una mucho mayor tolerancia, menos propiedades de dependencia y sobre todo, pues eso, van a estar con un sueño muy reparador.